El honor es para mí, muchísimas gracias, un verdadero placer y con una bienvenida hermosa, les agradezco muchísimo. Porque no hay una aceptación personal y no amamos la vida, o bueno, no me incluyo ahí, personas que no aman la vida, yo creo que son personas, en mi experiencia terapéutica sobre todo, personas que traen una herida, ya sea de rechazo o de abandono, hay muchas causas, pero así, en síntesis, lo dejaría yo en una herida de rechazo o de abandono, y la herida de rechazo o de abandono, en la mayoría de los casos, no puedo decir al 100%, pero yo creo que sí un 90% o más, es por papá o mamá. Y no quiere decir que sean malos papás, quiere decir cómo yo construí esta percepción de mi vida. Sí, tiene muchísimo que ver porque es, a ver, para mí, y no lo he leído en ningún libro y no se lo he escuchado a alguna otra persona, esto es experiencia personal y experiencia terapéutica. Para mí el sanar al niño interior es sinónimo de autorresponsabilizarme. En el momento en que yo nací, mis primeros 6 años, que es lo más fuerte que se forma en cualquier ser humano, positivo, negativo, es como las herramientas, solo pienso en ingenieros que construyen un edificio, y si el cimiento y la base está bien, que ese es el niño interior, entonces voy a soportar lo que sea. Si construyo sobre arena, si no sé cómo fue mi infancia, muy seguido, fíjense que escucho en procesos terapéuticos gente preocupada, angustiada, sea hombres o mujeres que me dicen: Rocío, no me acuerdo de mi infancia, es malo, ¿verdad? O sea, es como, luego lo califico como el no acordarme de cuando tenía 3, 4, 5 añitos, ¿verdad que es malo? Y no necesariamente. Igual hubo 1000 cosas que viviste que lo borraste. A lo mejor hubo cosas negativas que en la psicoterapia humanista a mí me encanta un tema que le llamamos la autorregulación organísmica, que quiere decir que nuestro organismo se aprende a regular y hacemos un ajuste creativo. Estas son palabras de Joseph Zinker, y en este ajuste creativo es: no quiero que me vuelva a lastimar mi mamá porque no tenía dinero, porque mi papá se fue, porque me pegó, por lo que sea, y entonces yo creativamente me ajusto corporalmente, y entonces es como cierro cortinas y no me vuelven a lastimar. Y son acuerdos que hago conmigo mismo, y en este conmigo mismo es hermoso, por un lado, aunque por otro lado a lo mejor tengo una serie de caretas y otra careta en la infancia y otra careta en la pubertad y otra en la... Yo creo que siempre se sana. Y yo tengo un principio básico y sigo creyendo en él, me lo han debatido en muchos medios y lo seguiré diciendo: no es necedad, es experienciar y es mi vivencia con mis pacientes. Yo creo que no hay gente mala. ¿Cómo es posible que no conoces ¿no? Y entonces a todas las personas se les viene un mundo de gente. No hay gente mala, hay gente enferma, hay gente dañada, hay gente lastimada, pero mala, nadie. Pero contestando esto, de verdad, creo fervientemente que no hay gente mala, pero hay gente que está lastimada y enferma. Ahora, de la gente lastimada o enferma, hay gente que no quiere sanar, y ahí sigue, y anda machucando gente, y se anda por la vida machucando gente, y machucándose a sí mismo, sí, claro. Yo lo único que les diría, porque no soy nadie para decirle: sánate, caramba. Yo le diría más bien: quiérete. Es lo único. Porque, ¿sabes? Si alguien no quiere sanar, ¿sabes por qué no quiere sanar? Porque no se da cuenta. Esa es la verdad, no se da cuenta, y porque está bien así. Y porque, como decían nuestras abuelas, siempre hay un roto para un descosido. Y pongo un ejemplo muy burdo, o sea, ante una persona, algo así como muy fuerte, un hombre muy, estoy hablando de casos extremos, muy agresivo, un hombre golpeador, un hombre que daña a la mujer, un hombre misógino, de veras así,
muy fuerte. En muchas familias mexicanas desgraciadamente lo tenemos, ¿no? Y entonces, ¿por qué va a cambiar? Si encontró, y no nomás encontró, ¿sabes? Buscó una mujer con características de codependiente, una mujer víctima, una mujer muerta de miedo, con una herida de abandono terrible, en el que el hombre le dice, síguele así, con tu comida tan cochina, estoy poniendo casos extremos, y que la mujer diga, perdón, pero no te vayas, no me dejes. Dijera mi abuela, se junta el hambre, porque este es un hombre hambriento, con las ganas de comer. ¿Y por qué voy a cambiar si yo llego ya a este hombre y le digo, cambia, le estás haciendo daño? Puede voltear y decirme, para empezar, ¿a ti qué te importa? ¿Y tú quién dices que pues, ¿por qué sabes que le estoy haciendo daño? Bueno, me ha pasado, me ha pasado, que te das cuenta cuando haces una terapia de pareja, date cuenta del daño que le estás haciendo. Fíjate la reacción de ella. Y sabes, me ha tocado en terapia de pareja que ella brinca en plena sesión de pareja y dice, a mi esposo no le habla usted así. Y yo, madre, ¿ok? Entonces no es que no quiera salir por hijo de la guayaba o hija de la guayaba. No quiero salir porque ahí estoy bien. Y así era mi papá, y así era mi abuelo, y así era mi bisabuelo. Y de esta mujer también. Así era mi mamá, así era mi abuela, así era mi bisabuela. Y esta mujer puede estar golpeada y decir, voy a demandar, me tocó apenas en una terapia. Y entonces fue con su mamá, toda sangrando, y le dijo, mamá, acompáñame, voy a demandar a mi marido ahora sí. No, ¿qué le habrás hecho? ¿Cómo que lo vas a demandar? No, mijita, tú tienes que pedirle perdón. Dime qué le hiciste. Entonces yo le puedo preguntar a una persona de 10, 15, 20, 35 años si es feliz cuando yo estoy viendo lo que está viviendo, y voltea y me dice, claro, porque aprendí en este ajuste creativo que les decía, aprendí organísmicamente hablando, es como la sabiduría organísmica. Mi organismo fue tan sabio, para que quede claro, mi organismo fue tan sabio y es tan sabio que aprendí a que esto no me lastima. Y entonces nomás hago sana colita de rana, ya, no pasa nada. El canijo no pasa nada. Para la gente que me conoce, y lo digo en muchos momentos, por favor quítense esa palabra de su vida, porque siempre pasa. ¿Se te cayó el vaso de agua? No pasa nada. Sí, claro que pasa, limpia. Te golpearon, no pasa nada. Sí pasa, y hay consecuencias. Es mi pasión, es un proyecto que tenemos de manera familiar, es un proyecto que hicimos, una servidora, mi esposo, tenemos 3 hijos y hemos creído fervientemente en que si vemos a la familia como un verdadero equipo, si vemos a la familia como una empresa y como una empresa familiar, empresa familiar que como cualquier empresa laboral, hay juntas, hay acuerdos, tengo un socio, hay reglas, hay límites, hay acuerdos, hay objetivos, hay mercadotecnia, hay publicidad, hay N mil cosas en cualquier empresa, pues en la empresa familiar también. Entonces, si respetamos este orden y el lugar de papá, de mamá, papá y mamá son los primeros, luego vienen los hijos son después, y no alteramos el orden, no alteramos el sentido de pertenencia, no alteramos el sentido de jerarquía. Entonces, si esto se gesta en familia, entonces podemos salir al ambiente o al mundo a trabajar en cuestión familiar, sea con mis primos, tíos, parientes cercanos, y de ahí social a mi escuela, y de ahí a toda la sociedad misma. Si de veras respetásemos esta cuestión donde se gestan las mayores broncas y los mayores artistas y los mayores genios, entonces otra cosa sería nuestra sociedad. Rocío, te agradecemos mucho este tiempo, este espacio. Con muchísimo gusto, un placer. Bueno, un placer, mil gracias.